Vamos a empezar. Vamos a hablar un poco del proceso de bajar de campana, no tanto el qué hacer, pero más de qué se debería considerar antes de bajar de campana. ¿Okay? Primero, un pelín sobre mí. Llevo saltando desde el 2009 y he acumulado más o menos 11.000 saltos. He trabajado en zonas durante varios años. He estado de examinador, de cámara, de coach. Y hace unos años he fundado con algunos compañeros el equipo de Free Fly de Fluid Dynamics. Estamos basados en Sevilla. Hacemos unos 15, 20 eventos durante el invierno, entre octubre y mayo. Y cocheo en el túnel. Y acabo de juntarme al equipo de Momentum, que es una organización que organiza relativo de campana de alto rendimiento, como formaciones aquí abajo a la izquierda. También he trabajado con Flight One durante 5 años, así que llevo haciendo cursos de campana durante casi 10 años. Y durante ese proceso, claro, se ven tendencias y recibo preguntas sobre el proceso del downsizing, ¿no? De bajar de campana. Ahora, es un tema que se habla bastante, así que deberíamos ver por qué tocamos ese tema de nuevo, ¿vale? ¿Quién aquí conoce a alguien o sabe de alguien quien ha tenido un accidente con la campana? ¿Vale? Toda esa gente que han tenido esos accidentes, en su momento han tenido la percepción de que ellos tenían la habilidad adecuada de manejar la campana en la situación en que se han metido. Nadie tiene nadie quiere tener un accidente de campana. Todos pensamos que estemos suficientemente preparados hasta el momento que sucede el accidente. Muchas veces la gente alrededor nuestra dice, no, pero se vio desde lejos, ¿no? Siempre es una sucesión de incidencias que no se paran a tiempo. Además, según la USPA, hemos visto un poco de los números de la USPA del 2023, hasta, yo creo que incluso este año pasado, es la mayor causa de accidentes y lesiones en el paracaidismo, las incidencias con campanas. Y esos son los que se dan de alta. Las incidencias de que no se hablan, en inglés se llama close calls, ¿no? Las cosas que casi pasa algo, pero no pasa nada, y luego la gente no lo habla, no hay manera de darlo de alta. Esos son mucho más. Para cada accidente que pasa, hay un montón de incidencias pequeñas que han pasado y no ha pasado nada. Así que los números reales de lo que está pasando realmente y no ocurre nada, es bastante más grande de lo que estamos viendo en los números de la USPA solo, ¿vale? En todo el coaching que he hecho de campana, más que nada, siempre son conocimientos básicos que volvemos a tocar, hasta cuando estoy coachando de alto nivel. Cuando tengo a alguien que quiere mejorar su giro, que quiere ir más rápido con la campana o algo, siempre es las habilidades básicas que están fallando. Y volvemos a trabajar lo más básico, cómo volar un patrón, respetar las alturas y eso, pero dentro de lo que cabe en el alto rendimiento. Ahora, entonces, ¿qué es un paso demasiado temprano de bajar de campana? Pues para mí es, si no puedo ejecutar las maniobras básicas
en cualquier situación con la campana más grande, ni debería pensar en bajar de campana. ¿Vale? Siempre es mejor primero dominar la campana que ya llevamos de tamaño mayor y poder hacer todo lo que tengo que hacer y en todas las situaciones antes de pensar en bajar de campana. Además, es súper importante que consideramos el estado mental que tenemos. Danilo lo ha hablado un poco, ¿vale? Voy a retocarlo. Deberíamos poder hacer la decisión correcta de manera intuitiva cuando estamos no tanto al día, no hemos saltado en un mes, 2 meses, han pasado cosas con la familia, lo que sea, no podía saltar tanto, ¿vale? Estoy cansado por cualquier cosa, no he dormido bien o he estado saltando mucho, estoy estresado, hay mucho tráfico bajo campana, ¿vale? Por alguna razón se me va la concentración, ¿vale? En todos esos momentos es cuando es más importante tener el control de campana intuitiva, porque si no lo tengo, me la voy a comer, ¿vale? Ahora, también cuando bajamos de campana, no es que solo vamos a tener igual un problema más allá. Puede ser que en el primer salto con esa campana tengo un aterrizaje fuera de zona o tengo cualquier problema como line twist o lo que sea, o una malfunción. Puede pasar al primer salto. Así que tenemos que estar consciente de ello y preparado para ese paso. Tampoco os quiero meter miedo de bajar de campana, pero hay que tenerlo en cuenta por lo mínimo, ¿vale? Entonces, más que la preparación en que debería hacer o poder hacer con la campana, como aterrizar en una diana, y eso sí lo vamos a tocar porque es muy breve, eso sería un slide, es qué es lo que me pasa por la cabeza si alguien me viene a mí y me pregunta, oye, ¿tú me ves listo para bajar de campana? ¿Bien? Significa que vamos a mirar un poco descifrando lo que los instructores de campana están hablando ahí no, pero cárgala y tal, y preparación, ¿no? Para traducir un poco lo que está pasando en nuestra cabeza cuando alguien viene y dice, oye, yo quiero bajar de campana, ¿qué me recomiendas? ¿Vale? Así que primero vamos a hablar de la implicación de qué significa bajar de campana. Después vamos a hablar un poco de la psicología y voy a volver a tocar un poco los temas de Danilo, ¿vale? Hablamos un poco de números y cálculos y sesgos, ¿vale? Y luego vamos a terminar con una conclusión. Así que la implicación de una bajada de campana. ¿Qué es una bajada de campana? Pues lo que todo el mundo piensa es que estamos bajando de tamaño de campana, ¿no? Pero no solo es eso. También se considera una bajada de campana si estamos cambiando el diseño o el perfil de la campana. Significa algo más avanzado y puede ser del mismo tamaño. ¿Qué es y cómo se diferencian? Lo vamos a hablar un poco más tarde, ¿ok? Un aumento de carga alar significa que cuando gano peso, por ejemplo, después de Navidades, ¿vale? Ya no saltamos tanto durante esa temporada porque hace frío, comemos mucho, volvemos y de repente hemos subido de peso, ni lo hemos pensado y ya la campana se comporta bastante diferente. Se siente una diferencia de cómo vuela una campana con 1 kilo de diferencia. ¿Vale? Luego, el cambio de altitud de densidad. ¿Qué es? Si yo salto en Sevilla, estoy a nivel de mar. Si estoy aquí, estoy a 2.000 pies o 600 metros de altura.
La campana se comporta bastante diferente aquí que en Sevilla. ¿Vale? Vamos a mirar un poco cómo eso influye más allá. ¿Okay? Y luego, mi favorito, cambiar de tamaño y perfil a la vez. Que muchas veces, cuando la gente compra una campana más pequeña, cambian de perfil o rendimiento de campana, significa que hacen dos pasos, aun si es solo un paso de tamaño. Significa que de una 150 a una 135, pero si voy de un sabre a una katana, es muy diferente que si voy de un sabre a un sabre del próximo tamaño. ¿Okay? ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos a hablar un poco de la psicología que influye a lo que es el paso de bajada de campana. Primero, tenemos que hablar de los motivos. ¿Por qué la gente quiere bajar de campana? ¿Vale? Y voy a dar algunos ejemplos que he escuchado yo por qué la gente quiere bajar de campana. Primero, quiero ir más rápido. Es la peor excusa de bajar de campana que he escuchado en mi vida. Porque normalmente la gente progresa a una campana más pequeña, pero con la técnica mala. ¿Vale? Siempre se puede sacar más rendimiento de la campana, del mismo tamaño. El problema es que si progresamos a una campana más pequeña con mala técnica, solo vamos más rápido por la campana que va más rápido, pero no es por la técnica. Significa que somos igual de malo, pero vamos más rápido. ¿Vale? Y el problema es que luego vamos a tener la limitación de la técnica mala, y eso va en contra nuestro, porque o vamos a seguir siendo el piloto malo, que todo el mundo dice, otra vez, o vamos a tener que olvidarnos y reentrenar mejor técnica. ¿Vale? El problema con una campana más pequeña es que, aun si hagamos la técnica mal, sale un poco mejor porque hay más potencia en la campana. Significa que, aun si tenga una campana, bueno, más grande, si hago algo mal, no funciona tan bien. Significa que si pongo un poco más potencia, igual sale, pero no significa que lo estoy haciendo mejor. ¿Vale? Y normalmente, yo diría un 90% de los casos de la gente que bajan de tamaño no están sacando el rendimiento completo de la campana, ni cerca de ese número. Y el problema con eso es, normalmente eso resulta también que no estamos preparados bien para una emergencia, en ese caso. Que siempre cuando metemos más potencia, todo lo que sale mal, sale más violento. ¿Vale? Muchas veces la gente quiere ahorrar dinero y saltarse un paso de tamaño de campana. No, porque quería comprar el equipo más pequeño y no me cabe ese tamaño, entonces voy a bajar 2. Y bueno, si queréis ahorrar ese dinero, lo que es más caro son normalmente, si nos vamos al hospital por un fémur roto, ¿no? Nos cuesta tiempo, dinero, estamos igual de baja de trabajo. Entonces, ese argumento para mí no cuela. Y es muy a corto plazo, muy ciego. Ahora, esa es una que no pensamos mucho, pero si yo digo, mira, yo tengo 800 saltos en esa campana, debería poder bajar, ¿no? Pues no, porque repetición no hace que sea bien la técnica. Lo que hace perfecto es, la práctica hace permanente. Si repetimos malos hábitos otra y otra vez, no los hace mejor. ¿Vale? Tenemos que intentar mejorar poco a poco, con coaching, con lo que sea, ser consciente de lo que estamos haciendo. Y ahora la repetición poco a poco nos hace mejor piloto, y igual a los números que hacemos,
estamos listos para bajar de campana. Pero solo tener un número de saltos con una campana no nos da el derecho o deberíamos pensar en bajar de campana. ¿Sí? Bien. Ahora, sesgos o heurísticas. Eso lo he robado un poco de una charla de Pete Alum, no sé si lo conocéis, es un paracaidista que tiene más de 40.000 saltos, está en Empuria, y también en su día yo solía trabajar con él en Flight One. Un sesgo, una heurística, es un atajo neurológico que nos hace básicamente ejecutar sin pensar. ¿Vale? Bueno, hace 100 miles de años eso nos ha ayudado a sobrevivir porque podíamos ejecutar cosas sin pensar, ¿vale? Huir o lo que sea. El problema es que ahora, hoy en día, eso nos hace llegar a conclusiones o nos hace actuar automáticamente o tener una percepción de nuestra habilidad igual que no es verdad, que no sea verdadera. La primera es el efecto Dunning-Kruger. Y ese efecto básicamente dice, esa heurística, dice que tenemos la tendencia de sobreestimar nuestras propias habilidades y es mucho más probable de que hagamos ese error al principio de nuestra progresión. Significa, lo más nuevo que estemos en alguna habilidad, más tengamos la tendencia de sobreestimar nuestras habilidades y más que tengamos la experiencia, más cerca de la realidad viene nuestra idea de lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. ¿Vale? El sesgo del optimismo, y eso es muy peligroso, es que pensamos muchas veces que nosotros somos la excepción a nosotros lo malo no nos pasa. Lo malo pasa a los otros y que la gente suele experimentar cosas malas si se lo merece. ¿Vale? Es muy friki, pero pasa a todos. Y una cosa que es súper importante con los sesgos es que si no estemos conscientes de ellos, nos pueden llevar a matar. Pero una vez que sepamos de ello y tomamos un paso atrás y miramos un poco, ok, igual estoy cayendo en esa, ¿vale? Eso me protege un poco porque estoy un poco consciente de lo que está pasando. ¿Bien? La facilitación social básicamente dice que estamos mucho más, tenemos una probabilidad mucho más elevada de tomar riesgo cuando estamos en un grupo. Yo diría que los hombres estamos un poco más en esa esquina que las chicas, ¿vale? Y a la vez también la aceptación que estamos intentando tomar más riesgo para que demos una buena impresión a la gente alrededor nuestra. En el caso de aterrizajes, por ejemplo, sería inducir más velocidad que neutral para poner un buen swoop o lo que sea, y si no lo hemos hecho bien o no lo hemos entrenado bien, ya viene el accidente. ¿Vale? Y mi favorito, el sesgo de confirmación. No sé si lo habéis visto alguna vez, seguro que Danilo lo ha visto en algún momento. Oye, quiero bajar de campana, ¿me dejas? No, ok. Oye, quiero bajar de campana, y va siguiendo, preguntando hasta que alguien le diga sí, 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 dale duro. Se pone el equipo más pequeño y ya pasa el accidente. ¿Vale? Es la tendencia de buscar la respuesta que queremos y no escuchar a la gente que igual tiene nuestro mejor interés en mente, pero en ese momento lo tomamos como ofensa. ¿Sí? Muchas veces cuando pasa algo, y eso a mí me ha pasado también, que atribuimos
fallos en otros pilotos a la falta de inteligencia. Eso es un estúpido, ha hecho un giro bajo, ¿no? Pero cuando pasa a nosotros, son factores externos. No, es que había una racha y este me ha cortado el paso y tal. Inserta cualquier excusa aquí, ¿vale? Es bastante interesante cuando pasa y cuando estamos un poco conscientes de ellos, y a mí todavía me pasa, estoy mirando a la gente aterrizar y digo, ¡guau, qué gilipollas! Pero igual nadie le ha enseñado a él, o nadie le ha hablado de una manera que le hace entender bien que lo que está haciendo igual no se hace así, ¿vale? La gente que ha trabajado en ground igual sabe mucho de eso, hay que ver. Y otras cosas que hemos visto, que no hay un nombre, pero es un sesgo que vemos también, es que sobreestimamos nuestra propia habilidad de controlarnos a nosotros mismos. No, voy a comprar la campana porque está barata y la voy a meter en el armario y ahí se quedará por lo mínimo un año. Un mes más tarde, mete la campana y se hace daño. ¿Vale? Así que a veces somos nuestros propios peores enemigos y hay que estar consciente de ello. ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. El dilema de la comparación. Ahora, si miramos el rendimiento de la campana, de una campana en sí, en un diseño, ¿vale? Puede ser que es muy agresiva, como por ejemplo el Velocity Comp, ¿vale? Pero en comparación a otra campana que ha salido después, una Valkyria por ejemplo, ¿vale? Puede ser que parece que no rinde tanto, solo porque la otra va más rápido y es más eficiente. Ahora, el Velocity hace 12 años era una campana que solo se podía saltar cuando tenías una invitación de un miembro de PD Factory. Era un ala de competición solo. Hoy en día nadie lo quiere comprar porque la Valkyria es mucho más interesante. Así que pensando en qué es lo que estoy saltando y lo que voy a saltar, ¿vale? Un sabre es una campana de alto rendimiento, por ejemplo, corre bastante. Claro que en comparación a una Valkyria, Velocity, hasta una Katana, no corre tanto, pero corre y tiene mucha potencia y mucha habilidad de haceros daño. ¿Vale? Bien. Más que nada, con eso quería ver o enseñaros de que hay momentos en que nosotros mismos somos los que nos ponemos en esa situación de que estamos expuestos a un riesgo elevado. Así que tomando un paso atrás y mirarnos a nosotros mismos con un poco de distancia y pensar, ok, puede ser que ahora estoy haciendo el paso que igual luego me llega a hacer daño, es algo que hace falta y es una cosa que, Danilo, que tú haces pase, ¿no? Bastante. Sí. Hay un libro que se llama The Great Book of Pace y ahí leí que lo primero que deberías hacer cada vez que cuando subes a hacer un salto base es como pensar en cómo sería tu ¿cómo se dice? Fatality report. Bueno, el reporte de incidencia, ¿no? ¿Vale? Que normalmente cuando pasa algo, si miramos cualquier accidente, normalmente hay una cadena de cosas, ¿vale? Que ha pasado y dices, pero ¿por qué no la has visto ahí? ¿No? Pero si tú en ese momento estás como el autor del artículo de que te ha pasado a ti, eso te da como la habilidad de removerte un poco de la situación y mirar un poco, ok,
igual esa acción puede llevar a otra y luego ya me pasa un accidente. ¿Vale? Es un ejercicio muy bueno de, ok, ¿qué son los factores a que yo me estoy exponiendo ahora mismo que podrían llevar a un accidente? No he saltado en un mes, he cambiado de equipo hace poco, no estoy súper acostumbrado a esa campana, hace mucho viento, hay un poco de turbulencia donde normalmente aterrizo, lo que sea. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar un poco de la ciencia, a ver si me entendéis, porque ese soy yo, cuando yo estoy mirando a la gente como, pero ¿por qué no entendéis lo que estoy intentando de explicar? ¿Vale? Si en algún momento hay una cosa que no está claro, por supuesto, preguntar, ¿vale? La carga alar es un indicador de rendimiento que es un poco mal entendido muchas veces. O le damos demasiada importancia o no entendemos bien qué indica. ¿Vale? ¿Alguien no sabe qué es la carga alar? ¿Cómo se calcula? Vale, bien, ok. La carga alar es básicamente, la calculación es el peso de salida en libras, ¿vale? Que sería tu peso corporal más el equipo más todo lo que estás llevando, multiplicado por 2.2, que es la transformación a libras, y eso se divide por el tamaño de la campana. Y te da un número entre 0.8 normalmente hasta 4, ¿vale? Es un indicador de rendimiento, pero no es el indicador único, ¿vale? Es una indicación, ¿vale? Y normalmente entre 0.6 a 1 de ese número se dice que sería adecuado para un novato, un alumno, ¿vale? Hasta 100 saltos, más o menos. De 1.1 a 1.4 se considera avanzado, 1.5 a 1.9, alta performance, y de 2 para arriba, élite. Y élite significa que ya tenemos bastante experiencia y estamos saltando muy a menudo. Así que no solo el total de los saltos, pero también qué es la frecuencia con que saltamos. ¿Vale? Una campana de esta carga considero bastante peligrosa si no se salta por un mínimo 200 saltos al año. Ahora, ¿no? Algo falla aquí, un segundo. No, ok. Una cosa que es importante que sepamos, que por alguna razón no está aquí, que la carga alar no es lineal. Significa que, igual viene más allá, pero significa que no se comporta una campana de 190 cargada a 1 como si cargo una campana de 120 a 1. ¿Vale? Solo por ser más pequeña va más rápido la campana. ¿Vale? Las líneas son más cortas, significa que el péndulo es mucho más pequeño, todo reacciona mucho más agresivo y así no puedo tratar una 120 cargado a 1 como una 190. Por eso se dice que todo lo que es una 150 por debajo se considera de alta performance o más allá. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los efectos de la carga aumentada si subimos de carga? Pues lo bueno, que tenemos mejor penetración en contra del viento. ¿Vale? Son como los caballos en el motor. ¿Vale? La campana reactiva, es un poco más reactiva, reacciona mejor, más rápido y tenemos normalmente más potencia del flare. El flare mejora, ¿vale? Solo porque hay más energía en el sistema. Ahora, cuando aumentamos la carga alar también, lo malo es que perdemos más altura más rápido, significa que tenemos mucho menos tiempo y con la reactividad también aumenta la agresividad de las malfunciones. Significa que con una campana cargada a 1.3
Un line twist puede ser que vuela rápido, pero el mismo tipo, si lo cargamos cerca de 2, eso te va a poner girando de espaldas y ya el line twist se vuelve a una malfunción. Y es muy diferente de cómo tratamos line twist con un Navigator 260 que con una Sabre 107. ¿Sí? Y también, como tenemos más potencia, más energía, todos los errores que cometemos van a ser más graves. Significa si yo hago un flare asimétrico con una Navigator 260 cerca del suelo, va a girar un poco y no pasa nada. Lo hago con una Sabre 120, y igual nos la pegamos. ¿Vale? Ahora viene lo que dije antes, el comportamiento no es lineal y luego de 150 por debajo. Eso ya lo hemos tratado. ¿Vale? Ahora, eso es una mal concepción por el tema de la carga ala, que tenemos, o mucha gente tiene, muchos instructores tienen la concepción de que está bien poner gente ligera, y muchas veces son chicas que les toca, porque son más ligeras, que les ponemos en un equipo más pequeño con una campana más pequeña, ¿no? Porque la carga ala está bien y si no saltan una campana más pequeña no avanzan en contra del viento si hay un poco más de viento. Tiene su lógica, pero el problema es que muchas veces no les damos el entrenamiento adecuado para manejar esa campana más pequeña. Porque como hemos visto, la carga ala no es lineal, no es que la campana grande cargada lo mismo que la pequeña se comporte igual. El problema es, ahora no tienen la técnica correcta, cometen errores, ¿vale? Se caen a menudo y les falta la confianza y después resultan lesiones. Es una cadena, ¿no? Ahora, el problema es que ahí nadie hace nada, muchas veces. ¿No? Muchas veces decimos, no, viene ella que no puede aterrizar, y se ríen o se enfadan, pero nadie dice nada, nadie toma la decisión de igual entrenar a la chica, ¿vale? Y luego, luego tienes los, ¿cómo se llama? Stereotypes, el estereotipo, eso, que chicas no pueden volar la campana, pero es porque nosotros les damos un equipo que no están preparados para usar. Y mucha gente, pues, lo juzgan, están hablando mal de ahí viene el que no sabe cómo volar la campana, tal, o se ríen, pero el problema es que ahí hay una discrepancia entre lo que debería pasar y lo que está pasando, y nosotros no estamos tomando acción. Y entonces la culpa casi es nuestra, ¿no? Bueno, eso es solo una cosa que a mí siempre me pica un poco. Ahora, hablamos un poco de altitud de densidad. Y hemos tocado eso en la introducción un poco. ¿Qué es? Es altura que es corregida para presión o temperatura. Vale. Significa, la densidad del aire disminuye con incrementos de elevación, temperatura y humedad. Bueno, si tenemos aire frío a nivel del mar y aire caliente por encima del mar, tenemos una densidad mayor abajo y menor arriba, ¿vale? La humedad hace lo mismo, aparta los moléculas del aire, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, fluctúa durante el día, claro, si hace frío por la mañana es más denso el aire, ¿vale? Y si luego pega el sol, se calienta un poco. Ahora, la importancia de eso es que se crea sustentación desplazando moléculas del aire, ¿sabes? Si atravesamos el aire, estamos desplazando el aire sobre el ala y esa baja presión por la velocidad del aire que pasa por encima del ala nos da sustentación. Si la densidad del aire es menor, vamos a crear menos sustentación. Significa que caemos más.
¿Bien? Significa que el rendimiento de la campana varía según la altura de densidad. Básicamente, una campana del mismo tamaño y mismo carga ala va a caer mucho más y mucho más rápido y reaccionar menos aquí que en Sevilla. ¿Sí? Bien. Normalmente se dice que, por ejemplo, por cada 1000 pies de diferencia en altitud de densidad, se comporta como un tamaño más pequeño. Significa, si yo salto una 150 en Sevilla y con la misma temperatura, la misma humedad y voy acá, es como si salto una 120. Entonces tenemos que estar conscientes de la diferencia entre la altura sobre el mar y sobre el suelo. ¿Sí? Si yo estoy a 0 sobre el suelo aquí, estoy a 2000 por encima del mar. ¿Bien? Eso también está bien tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de lo que es la hipoxia, que lo dijo Danilo antes. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de diseño de esta campana, ¿vale? Hay un montón de campanas diferentes, pero os voy a dar un poco una guía para qué sirve qué tipo de tamaño de campana, ¿ok? Ahora, 7 celdas y 9 celdas. ¿Para qué se usan las campanas de 7 celdas? ¿Alguien sabe? Wingsuit, reserva, ¿vale? Cámara, igual, ¿no? Algunas cámaras, ¿vale? Y la de 9 celdas, normalmente, ¿se sabe por qué? ¿Por qué la usamos para cámara y eso, no? ¿Y por qué se usan las de 9 celdas, no? Okay. La 7 celda es muy constante con la dirección de apertura. No tienen la tendencia de girar tanto, ¿vale? Tienen un poco menos de sustentación, significa que con el mismo tamaño y la misma carga ala no llego tan lejos, pero muchas veces cuando saltamos en wingsuit, por ejemplo, estamos dispuestos a dar un poco de potencia en cambio de no tener line twist o problemas, porque no son tan agresivos. ¿Bien? La de 9 celdas no son tan constantes con la dirección de apertura, pero porque tienen más, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Elongación. Eso, tienen más elongación, tienen más potencia a crear sustentación, ¿vale? Porque la sustentación se crea en la parte delantera del leading edge, ¿cómo se dice? Del borde de ataque. Más borde de ataque tengamos, más sustentación puede crear. Si pensamos en un paraglider, en un parapente, son súper elongados, ¿vale? Por eso pueden crear tanta sustentación, porque tienen tanta borde de ataque. ¿Sí? Entonces, menos celdas, menos anchura, menos sustentación, pero también menos probabilidad de tener una apertura que no sea en la dirección correcta. Por eso queremos tener la reserva igual un poco menos potente, pero más constante en la dirección de apertura. ¿Sí? ¿Cómo? Dale. Sí, 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 dale. La de 7 celdas, por ejemplo, en este caso para grandes formaciones de big sería adecuado al tener tantas campanas en el aire. En teoría sí, pero yo, por ejemplo, si yo voy a un big way, yo salto la campana que siempre salto, porque la conozco. Pero eso es mi decisión personal. Yo prefiero saltar mi Valkyria 71 en un big way porque sé exactamente cómo va a actuar, que cambiar de campana y de repente tengo que estar pendiente de 1000 personas y tengo una campana que no conozco. En sí, si estoy buscando una campana que, pues, si hago mucho big way, igual
sí, es más adecuado tener una campana de 7 celdas. Así que no te puedo decir que sí, pero hay cosas buenas, cosas malas. ¿Vale? Así que la de 9 celdas suele tener un poco más problemas de tener la apertura en línea. Hay que pilotarla un poco más activa durante la apertura, pero tenemos mejor rendimiento, mejor lift, podemos llegar más lejos y vamos a tener mejor flare en general. ¿Vale? Diseño de celdas, pues, o no, plataforma. Tenemos 4 tipos de plataformas, ¿vale? Una es cuadrada, ¿vale? Luego tenemos la semi-elíptica, que es como una sabre, elíptica total, y luego tenemos lo que se llama el Schumann Planform, que son las muy alta performance, como la Valkyria, Peregrine, Leia, que tienen ese borde de ataque súper redondeado, ¿vale? De cuadrado a semi-elíptica, elíptica y Schumann va de menos a más agresivo en lo que es la habilidad de girar sobre el eje de, ¿cómo se dice? Roll. ¿Cómo? Eso, el banqueo. Yo me lo imagino como si yo tengo un cuadrado, más esquina tengo, más tengo para apoyar que no me deja caerme de lado, ¿no? Si lo pongo un poco más redondo, quiere ir un poco más de lado y quiere girar más agresivo. ¿Sí? Picar. Picar, eso es. Bueno, no es picar, porque eso es el pitch. Yo digo lateralmente. ¿Vale? El roll se llama. ¿No? Tenemos las tres ejes, tenemos pitch, roll, yo. Eso. Esa palabra. Al final soy un guiri, ¿sabes? Que no me faltan las palabras de vez en cuando y me estoy aquí nervioso. Bueno. Ahora, significa que básicamente la agresividad de la campana, ¿vale? De más cuadrado a menos cuadrado es menor a mayor, con todo lo que viene, que es la pérdida de altura, la facilidad de introducir un giro y también de estabilidad de mayor a menor. ¿Sí? Eso también significa que las elípticas requieren mucho más pilotaje activo. ¿Sí? Porque cualquier desequilibrio en la cadera nos hace girar. Por eso, bueno, podéis imaginaros que una cuadrada, ¿qué tipo de campana sería? Una Optimum, que es una reserva, ¿no? También wingsuit, ¿vale? O cámara, que es muy fácil de controlar en la apertura, ¿vale? Y todo lo que sea más elíptico y más agresivo y tiene más performance, hace falta controlar la campana de manera mucho más activa todo el rato, durante la apertura y el vuelo. Significa que requiere mucho más atención volar. Y luego el diseño de celdas, que el diseño tradicional, ¿vale? Una celda de una campana es lo que tenemos entre el punto de fijadura de la línea y otro. Y normalmente tenemos 2 aperturas en una celda. Eso es el diseño tradicional que sigue aumentando la potencia o el rendimiento hasta más o menos una carga de 2. Después, como vemos, es bastante ancho el diseño, la resistencia al aire del sistema en sí va tan grande que con la velocidad aumentada esa resistencia frena y cae el rendimiento. Entonces, para poder saltar una campana más pequeña, más rápida, tenemos que tener un diseño mucho más eficiente. Y eso se llama cross-braced, ¿vale? ¿Qué es esto? Aquí dentro. Y la diferencia es básicamente que ya no tenemos como 2 aperturas, tenemos 3. La en medio está cerrado y donde están fijadas las líneas
¿vale? Que sería, aquí es una fijadura de la línea, con esa estructura dentro de la celda se divide el peso entre las costuras. Significa que no solo está colgado aquí, pero se divide entre 3. Y eso nos permite tener el peso mucho más dividido sobre la campana, tener el perfil más pequeño, que nos da más velocidad, más sustentación y un ala mucho más rígido. Por eso, ese tipo de campana se salta con una carga ala de 2.0 más arriba. Y seguimos sacándole mucho mayor rendimiento. Por eso se pueden saltar campanas de tamaños como 64, 61, 59. ¿Vale? Todas esas campanas de competición tienen ese diseño. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos elegir una campana? ¿Qué deberíamos saber o qué preguntas nos deberíamos preguntar a nosotros mismos? Pues, ¿para qué disciplina la quiero usar? Como dijo Paulina, ¿no? Si yo estoy haciendo cámara, wingsuit, big ways, igual una de 7 celdas sería bien, porque ¿qué quiero de la campana? ¿Qué quiere que haga? ¿Dónde es importante que tenga control activo, pasivo? ¿Vale? ¿Qué tipo de apertura quiero? ¿Qué de dirección, pero de duración también? Porque según el diseño se consume más o menos altura, pero también que requiere también un pilotar un poco más activo en la apertura, ¿vale? Y luego, ¿cómo quiero que vuela la campana? El ángulo de incidencia es básicamente el trim de la campana por la diferencia en las líneas, ¿no? Si es más picado, va más rápido, voy a tener menos tiempo, va a ser mucho más agresivo, tiene más velocidad, entonces va a ser más estresante o disfruto un poco de la velocidad, va a requerir también el pilotar un poco más activo. O quiero tenerlo más plano, con un poco más calma. Hay campanas para todo, ¿vale? ¿Quiero volar la campana sin estrés o quiero volar la campana activamente? ¿Quiero tener como el coche de F1 o quiero un Golf, ¿no? Y luego, ¿qué es el rendimiento del flare que quiero? Hoy en día, los diseños nuevos, digo de los últimos 5 años, todos casi tienen un flare bastante bien, pero algunas tienen mejor rendimiento que otros, pero eso normalmente viene al precio que tenemos un poco más de picado en la campana, significa que cae más rápido y tenemos menos tiempo durante el tráfico. Así que lo más importante es que preguntemos y probemos las campanas que estamos pensando en saltar o comprar. Hay, por ejemplo, PD, yo sé que tienen en Empuria un demo tour que se puede pedir cualquier campana de cualquier tamaño de todos los productos que tienen. Por 40 euros os lo mandan y lo podéis saltar durante 10 días. Todo lo que queráis. No estoy consciente de otros manufacturers si tienen ese programa, pero seguro que sí. Así que en conclusión, lo que queremos evitar es estar estresado bajo campana, porque los efectos del estrés, ¿vale? Significa que tenemos menos tiempo, más estrés, y eso tiene un efecto negativo sobre el rendimiento cognitivo. Eso quiere decir que tengo menor atención, no puedo pensar de manera clara, ¿vale? El razonamiento va para abajo y la memoria no funciona tan bien. Más estresado, peor funciona todo eso, ¿vale? Si yo estoy en una situación donde es igual importante reaccionar de una manera, tengo una campana ahí, otra ahí, y me tengo que ir a cualquier lado y no tengo mucho tiempo porque ya estoy bajo y no tengo mucha altura, si me fallan estos, no está bien, ¿vale? Y eso es el final de la cadena.
Y por eso dije, en algún momento hay que tomar un paso atrás y pensar, ok, ¿en qué situación me estoy poniendo eligiendo la campana que estoy saltando? Ahora, ¿qué son las habilidades mínimas que deberíamos tener? Pues deberíamos tener pilotaje controlado sin estrés con la campana. Aterrizar en cualquier situación, ¿vale? Un patrón consistente, aterrizar cerca de la diana, y eso significa dentro de 10 metros, ¿vale? De pie en cualquier condición. Si no podemos hacer esto, no deberíamos bajar la campana. De hecho, si no podemos hacer esto, deberíamos hacer un curso de campana. ¿Sí? Bien, así que, ¿qué son las preguntas claves que me debería preguntar a mí mismo antes de bajar la campana? Pues, ¿cuál es mi motivo? ¿Por qué quiero bajar? Ya deberíamos tener en cuenta un poco lo que hablamos antes, ¿no? Lo que son los sesgos, lo que son los motivos estos de, quiero ahorrar y quiero saltarme un paso y... Cuidado, ¿vale? ¿Estoy sacando todo el rendimiento de la campana que pueda? En la gran mayoría de los casos, la respuesta es no. Podría aterrizar en cualquier lado con mi campana actual. Significa, podría aterrizar en una área así de grande, si hace falta. ¿Vale? ¿Y cuándo es el momento adecuado de la temporada de bajar en campana? Porque muchas veces la decisión de bajar en campana la tomamos al final de la temporada cuando estamos muy al día, pedimos la campana, hacemos una pausa de 6 meses, vendemos la otra campana y ahora tenemos una campana pequeña que nunca hemos saltado. Al principio de la temporada no estamos al día y ya veis cómo sale la receta para un desastre. ¿Vale? El mejor momento de bajar la campana es cuando estamos al día, pero todavía nos queda bastante resto de la temporada para poder ponernos al día con la campana. Ahora, con todo eso, a mí me suena que estoy diciendo, oye, cuando pensáis en bajar la campana, no lo hagáis. Pero hay buenas razones por qué queremos bajar. Así que, ¿qué son buenos objetivos para una progresión de campana? Pues, uno, ser un piloto más seguro. Y eso nos hace falta a todos, ¿vale? Mantenernos al día con la seguridad, estar más consciente de lo que puede pasar y cómo podemos evitar accidentes. Expandir conocimientos para ser mejor instructor. Si nosotros somos coach o llevamos alumnos, ¿vale? Nunca es mala idea de tomar un curso de campana o de progresar y preguntar para poder dar mejor consejo a nuestros alumnos, a la próxima generación. ¿Vale? Si queremos hacer relativo de campana, ¿vale? Esos son los locos estos que ponen ahí la pierna en la línea de los otros, ¿no? ¿Vosotros? Yo prefiero hacerlo sin contacto, así que el flocking, lo que estáis viendo ahí, pero un poco más rápido, que eso está... ¿Vale? El XAW, que eso es una de las únicas razones por qué tenemos que llevar una carga ala muy alta y una campana muy pequeña. Todo el resto, el swooping, todo eso se puede hacer con campanas bastante, entre comillas, grandes. Si queremos competir, ¿vale? O si queremos disfrutar más de la campana que estamos llevando. Todo eso son muy buenos objetivos que podemos perseguir y mejorar nuestras habilidades y conocimientos de cómo volar la campana. Si tenéis alguna duda, ahora es el momento. Si no, muchas gracias. ¿Alguna duda? Dale.
instalaciones tienen unas tablas, ¿no? Sí, Ah, vale. Hay unas tablas, ¿no? Para, por alumnos básico, advanced, ¿no? O sea, intermedio, advanced, tal, ¿no? Para la elección de tu carga alar, ¿no? Marcan más o menos la carga alar para una persona. Pero si hablamos de una chica de 50 kilos que equipada sea 60 y que a lo mejor esta tabla le marca un 0,9, estamos hablando yo creo que en intermedio o incluso no sé si básico. Mi duda está en el tamaño de esas campanas, ¿no? Esa persona de 60 kilos con poca experiencia, para llevar esa carga alar igual tiene que llevar un 120. ¿No crees que es un tamaño demasiado pequeño para una persona con poca experiencia? Al final son campanas que se mueven muy rápido, ¿no? absolutamente. Eso lo tocamos un poco cuando estábamos hablando de la carga alar y cómo se comporta de manera no lineal, Sí. ¿vale? Que todo lo que es más pequeño de 150, si da igual la carga alar, se considera de alta performance. Claro. Así que si alguien tiene una 0,8, que es fácil para una chica ligera, Claro. aún si sea, pues la carga alar, entre comillas, es un tick, ¿no? Es un OK. Porque es por debajo de 150, no deberíamos dejar a ellos saltarlo por falta de experiencia, ¿no? Y hace falta entrenamiento. Ahora, a mí no me gustan las tablas esas de carga alar. Entiendo de dónde vienen, pero para mí es un síntoma de una falta de entrenamiento adecuado. Y es muy difícil de encajar a la gente solo porque, vale, tú pesas tanto, entonces no puedes saltar esta campana hasta que tienes 500 saltos. Según esas tablas, yo no podría saltar algo más pequeño de 107 hasta 2000 saltos. Me parece un poco... Y luego el problema es que a 2000 saltos paran y ya puedes saltar lo que quieras. Eso no tiene mucho sentido, ¿sabes? Que es como el intento de controlar en vez de guiar, porque al final la progresión de campana es algo muy personal. Hay gente que con 2000 saltos pueden saltar unas 60 y tanto. Hay gente que con 2000 saltos no debería ni tocar una 170. Pero eso es una cosa que es muy personal y hace falta una guía adecuada. Y alguna gente no quiere bajar de campana y eso está bien. Si estás contento con la campana que saltas, te lleva donde quieres, en las condiciones que estás saltando y no buscas más rendimiento, perfecto, quédate ahí. El resto de la carrera es saltar. Esa idea de tengo que bajar de campana es una gilipollez. No tiene ningún sentido. ¿Sabes? Entonces, esas tablas son un intento de controlar la población del paracaidismo con reglas en vez de guías. En vez de dar a la gente información y tratarles como adultos y decir, OK, ¿quieres bajar de campana? Pues esto, y si nos enseñas que estás consistente y seguro, dale. ¿No? Porque hay gente que progresan súper bien, lo pillan bien, hacen los pasos adecuados, preguntan las preguntas correctas, y esta gente no tengo ningún problema, que bajan de una manera rápida mientras están guiadas por la gente correcta y saben quién preguntar y dónde buscar la información y enseñan la actitud correcta. Tienen lo suficientemente de humildad para decir, oye, la cagué un poco, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Sí, sí, totalmente. La pregunta mía es, me has dicho a partir de una 50 para abajo. 150, sí. Sí, 150 para abajo. ¿Qué diferencia tiene con una 260, por ejemplo? Si no es lo mismo, pero más pequeña. Entonces, para una chica que sea una persona tan ligera, que por ejemplo en mi caso, yo soy al revés, yo soy grande, yo llevaría una 260, pero ella, comparándose conmigo, sería la 150. Sí. En 150 y 260 no son iguales, pero simplemente más pequeñas.
Claro, bueno, si, imagínate, esa- de por sí, si tú tienes Tendría que una... ser igual, ¿no? ¿Cómo? Que tiene que ser igual, pero más pequeña, ¿no? La 150 que la No estoy 260. seguro si entiendo tu pregunta bien, pero si lo entiendo bien, me estás preguntando qué diferencia hay entre una Sí, sí. Yo 600... tendría que llevar la 260 Sí, más o menos, ¿no? claro. Pero La- ella es más pequeña. Claro, bueno, eso toca un poco lo de la carga ala que no se comporte de manera no lineal, ¿vale? Eso es. Vale, vamos a ver por qué, Eso es. ¿vale? Ok, vamos a agarrar un extremo. Navigator 260, Navigator 20, ¿vale? Pequeñita. Si yo cuelgo 1 kilo de la 20, Sí, pero la pequeñita. es muy poca la carga ala, pero va a caer como plomo, ¿no? No, porque ya es ¿Pero pequeña, por qué? o sea, el peso es pequeño. Claro, pero la superficie es muy pequeña, ¿vale? vale. Entonces va para abajo. Vale, eso ¿Vale? sí, con el peso. Sí, por ejemplo, el récord mundial de la campana más pequeña que se ha aterrizado ahora creo que es una 35 o lo que sea, ¿vale? Se aterrizó con una carga la de 4, que comparado a lo que se usa en competición tampoco es tan alto. ¿Sabes? Ahora, hoy en día, hay mucha gente que salta campanas que tienen una carga la de 3, 3.2, 3.3 para trabajo, para AFF. Y funciona bien. Pero había gente que han probado una campana de 50 o 40 y algo, ¿vale? Y tenían experiencia y la carga era, bueno, menor de 4, pero por la agresividad de la campana, ese tío justamente que pasó hace 15 años o algo así, la saltó y se le metió un line twist y murió. ¿Vale? No era por la carga ala, era por la agresividad de la campana. Aunque Y él era pequeño, me refiero. pues claro, es que, claro, cuando, imagínate, las líneas en una campana más pequeña son más cortas, significa que todo el péndulo es mucho más rápido. Significa que si tú tienes líneas más cortas, el mismo tiro, con la misma intensidad, te va a llevar mucho más rápido. Sí, sí, ya, pues lo ¿Vale? entiendo. Entonces, si tienes algún desequilibrio en la cadera, se va, ¿no? Y eso con la velocidad que te mete la campana más pequeña, ya todo mucho más agresivo. ¿Vale? Ya, Y, aunque sean más chiquititos. claro, y imagínate que si tienes el péndulo así, ¿vale? Y estás dando vueltas, tienes la potencia de dar más vueltas por segundo, significa más fuerza G y tal, Aunque seas así, chiquitito. me refiero. más rápido. ¿No? Vale, sí, ya me ha quedado claro. ¿Se queda claro? ¿Sí? Perdón. Desde hace un tiempo, bueno, yo llevo en el deporte unos 10 años más o menos. Y he encontrado un paracaidista particular, que es buen amigo mío y le respeto y tal, y creo en lo que dijo. Evidentemente no voy a decir su nombre. Pero él decía que todas las campanas vuelan, todas las campanas giran y todas las campanas frenan. Con lo cual cualquier persona puede saltar cualquier tipo de campana. ¿Tú crees que eso es acertado? No. Hablando en el sentido de que siempre y cuando te salgas de esos parámetros básicos de abrir, frenar, girar y... Bueno, perdón, abrir, volar, frenar y por último frenar, mientras que siga esos parámetros, cualquier persona debería ser capaz de tomar una campana en el suelo. No, absolutamente no. Hay una razón por qué las campanas de competición, por ejemplo, tienes que tener autorización del manufactor para poder saltarlo. ¿Vale? Es igual que, por ejemplo, ¿cuándo era? Hace 2 años, 3 años, ¿vale? Ya cuando tenía 8, 9, 10.000 saltos, tenía muchísima experiencia con campanas pequeñas, llevo saltando campanas más pequeñas, bueno, alrededor de 75, 71 pues, años, miles de saltos, ¿vale?
y he tenido mucha experiencia haciendo XW con una 64. Dije, bueno, ya estaba saltando en el Mutant y dije, bueno, tengo muchísimos saltos con la 64, ¿qué diferencia voy a tener que si me meto mi 61, que no la había saltado aún, en el Mutant? Voy a ponerla y bueno, ya va a ser igual, hay que estar atento, pero bueno, son 3 pies cuadrados, ¿qué va a pasar? ¿No? Primera apertura, quité el slider y solo por el desequilibrio de quitarme el slider me dio 3 vueltas, así. Y eso teniendo casi 10.000 saltos y la gran mayoría de los saltos con campanas más pequeños de 100 pies cuadrados. Así que si tú pones a alguien que no tiene idea de que solo sabe abrir y aterrizar una 260, se mata. Seguro. Y no tienes que ir a una diferencia tan grande. También, al final, lo que estás diciendo es que, claro, si yo me meto de manera simétrica y hago el flare simétrico, no debería pasar nada. Pero estás olvidando, esos son factores mecánicos. Técnicamente sí, todos tenemos la habilidad de hacerlo, cada uno, pero el problema es el estrés, ¿no? El problema es que, hostia, es mucho más reactivo, no tengo la visual adecuada para cómo cae esta campana, una 120 no cae como una 60 y algo, la visual es completamente diferente y si tú piensas que tienes tiempo, olvídate. Así que no solo es el factor de, claro, mecánicamente estamos todos capaces de hacerlo, pero psicológicamente y acostumbrado a la visual, qué significa, cómo se maneja la velocidad, la caída, el giro, la reactividad de la campana, es muy diferente. Y así que la respuesta sería no, en mi opinión. Gracias, Julen. ¿Alguna nada más? ¿No? Muchas gracias. ¿Vas a decir algo? Vas.